Hola, hola, un gusto enorme poder acompañarte una semana más. Estamos agradecidos porque nos permites ingresar a tu hogar, pero a la vez queremos que puedas compartir, que puedas dejar tu like para que puedas seguir llegando a más personas este episodio que grabamos. El día de hoy estamos grabando el episodio número 8, la guerra espiritual, la oración y los ángeles, parte número 1. Está Samir con nosotros. ¿Cómo está Samir? Muy bien, pastor, aquí agradecido porque estamos otra vez en esta lección poderosa que es la oración en los ángeles. Vamos a hablar cosas interesantes. Muy buena, por cierto. Y está con nosotros alguien especial que nos acompaña, así que queremos que ella se presente para que podamos todos conocerle. Hola, mi nombre es Ashley Ramírez y estoy, al igual que Samir, muy contenta de poder participar de un podcast inverso. Muy bien, gracias por tu compañía. Gracias. Queremos también hacer énfasis en una pequeña historia que había al inicio de esa lección. ¿Puedes contarnos algo, Samir? Sí, el autor cuenta sobre una persona que consiguió un mensaje en una botella y cuando vio que era de nombre Platz. Claro. Discúlpeme si no lo pronuncié bien, pero era un alemán. Es una persona alemán y fue escrita desde que lo consiguieron hace 101 años. Más o menos, sí, 101 años. Entonces, vemos aquí que el autor hace un paralelismo. Claro. Con a veces de que nosotros mandamos mensajes y oramos a nuestro Dios y a veces no tenemos la respuesta inmediatamente. Claro. Muy bien, justamente de eso vamos a hablar el día de hoy y queremos pedirle para que podamos tener un espacio de oración antes de ir directamente a nuestro episodio número 8. Ok, vamos a orar. Querido Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder compartir en este episodio. Queremos que sea de provecho, de bendición y de crecimiento en relación a tu palabra y a la concepción de ese Dios maravilloso que todos tenemos. Amén. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. Hacía el autor un paralelismo, una semejanza entre ese mensaje que duró más o menos un siglo para que fuera entregado, ¿no? Mucho tiempo. Bastante tiempo. Demasiado tiempo. Y que se escribió cuando la persona tenía 20 años. Y 20 años. Pasó mucho, era demasiado. No, ya vemos de que hay situaciones que pasa lo mismo y no vamos a traerlo un poquito más actual cuando a veces nosotros mandamos mensajes. ¿Qué queremos que nos hagan? Que nos respondan rápido. Claro. Y más cuando nos dejan en visto. Eso es una cosa que no se soporta, ¿no? No. Y a eso vamos. Justamente en la actualidad nosotros estamos tan acostumbrados a que la comunicación fluya tan rápido que le provoca al ser humano estrés, incomodidad, ansiedad. El ver que ha mandado un mensaje, un WhatsApp, por ejemplo, y no responde. O sea, eso provoca una incomodidad muy fuerte, incomoda. Y estamos acostumbrados a eso y requerimos que también la respuesta sea rápida. Sí, normalmente a veces me pasa mucho con el productor. Ay, sí, a mí también. Le escribo, me dejan visto. Yo no sé cómo hace para no responderle a uno. Y tú le dices cuando están físicamente, ay, yo no sé. Claro. Entonces, nosotros oramos y conocemos que es el medio por el cual el ser humano se comunica con Dios, ¿no es cierto? Exacto. Pero a veces parece que Dios nos clava, nos deja en visto. ¿No les ha pasado eso? Ay, sí. Y uno quiere, así como usted estaba diciendo, en este mundo uno quiere que le respondan rápido. Claro. Así nosotros queremos que Dios nos responda. Yo oro y le digo al Señor que haga algo por mí, le doy una petición que es muy dentro de mí, que siento que es algo que necesito para allá mismo y quiero que el Señor me responda así de rápido. Pero en la lección hemos visto que Dios, aunque no responda ahí al mismo tiempo, cuando nosotros queremos, Él va a responder en el momento adecuado. Claro. Sí, y vemos aquí que normalmente, como dice Ashley, cuando uno ora, uno quiere una respuesta. Claro. Y más que todo, positiva. Y de pronto si es una necesidad muy una urgente, necesidad, ¿no? O alguien que está padeciendo, supongamos uno que es padre, que nuestro hijo esté pasando situaciones adversas, uno ora a Dios
para que sea una respuesta inmediata. Sí. Claro. Y a veces, y como lo estamos estudiando, le vamos a desglosar en los siguientes párrafos más Sí. adelante, vemos de que Dios te responde en el momento adecuado, en el Cierto. momento que tú lo necesitas. Claro. Exacto. Y cuando vemos que la oración tiene poder y vemos que Dios manda a sus ángeles a favor de nosotros, es difícil a veces esperar, es difícil a nosotros a veces aguantarnos la respuesta, Un momento más. ese momento, Claro. porque como como usted lo dijo ahorita, nosotros nos sentimos en un momento, en un mundo que estamos con mensajes instantáneos. Que todo está acostumbrado a ir Todo rápido, es rápido. El mundo express. se mueve rápido. Sí. Entonces nos da ansiedad, nos da depresión y a veces podemos sentir que Dios no nos escucha. Claro. Sí, sí. Incluso a veces la falta de respuesta de Dios puede ser una respuesta, ¿no? Exacto. También. O sea, de claro. repente el silencio de Dios en realidad es la respuesta que el ser humano necesita. Ujú. Pero como el ser humano tiene una necesidad, no tiene la capacidad cuando está en una dificultad fuerte, el ver más allá. Claro. De que de pronto esa falta de respuesta sea la respuesta de Dios. Sí. O Dios en muchas ocasiones también se responde de una vez. O Dios tarda un poco de tiempo. O a veces te responde diferente y tú querías que te respondiera como Claro, A, claro. pero Dios te respondió en B. Y a Claro. veces te manda la respuesta y tú no la entiendes también. A veces te Eso. manda la Es respuesta. como hay una historia pequeña, permíteme contar, que había una persona que estaba naufragando, Ah. tal vez usted la conoce, y le decía, Dios, sálvame. Claro, Y estaba llegó un helicóptero, pidiéndolo. Dios, no quiero. Dios, sálvame. Y venía una lancha y no quería. Él quería que viniera Que Dios, Dios me mismo, va a salvar. Que que Dios lo bajara salvara. de allá. Entonces dice el cuento que llegó al cielo y dijo, no, Señor, yo quería que me salvara, pero yo Te te mandé mandé. la respuesta, yo Sí. te mandé No todo. quisiste Que no solamente lo tomarla. quisiste. Claro, eso me lleva a pensar, ¿cuál es el papel de la oración en el conflicto en el cual nosotros vivimos? Bueno, quiero destacar que en este gran conflicto Dios busca la forma de que el ser humano se salve y que se Claro. mantenga conectado con el cielo. En este gran conflicto tenemos a los ángeles como testigos, también como Claro. mensajeros de Dios. Jesús es nuestro abogado y juez. Y Dios nos permite orar, nos permite conectarnos con Él para que nosotros en este gran conflicto podamos obtener fuerza del trono de la gracia, porque la oración es ese medio que nos da el poder de Dios para nosotros poder resistir en este mundo las batallas espirituales que libramos, porque cuando yo me encuentro en una situación difícil, a veces no recurro en primer lugar a la oración, que es un error por parte de nosotros. Claro. Pero si yo en primer lugar busco a Dios a través de la oración, en esa dificultad, en esa batalla que yo estoy librando, Dios Sí. me va a dar la victoria que viene solamente de Él. Y Muy ese bien. es el papel que yo creo que Muy tiene bien. la oración. Y es que la oración marca una profunda diferencia en el conflicto cósmico en el cual nosotros estamos, que incluso no solamente marca una diferencia para nosotros, para mí de forma personal, sino también en aspectos sobrenaturales, como por ejemplo lo describe esta lección, lo describe Daniel capítulo 10, entre los ángeles, ¿no? Que hay fuerzas que no desean de una u otra manera que llegue la resolución para el ser humano que le está Así es. pidiendo, pero también está Dios que tiene un poder ahí poderoso Amén. para hacer que el ser humano reciba lo que está pidiendo conforme a esa fe que ha puesto en él. Y Sí, yo sí. quisiera que podamos leer un poquito la Biblia y poder ir a Daniel capítulo 10, versículo 12 al 14. Daniel 12 al 14. 14. Muy bien. Y recordemos algo antes de leer el texto. Recordemos que Daniel es un hombre de oración, Ujú. Sí. ¿no? Siempre Daniel está orando frecuentemente. Por lo Sí. tanto, parece que es un hábito, Una costumbre. una costumbre, cristiana, sí. parte de la vida diaria de Daniel, orar. Por ejemplo, ¿en dónde lo vemos orando? No, y aportando un Sí. poco de eso, vemos de que Daniel tenía el hábito de orar. Ujú. Claro. Y como lo hablamos la lección pasada sobre Job, Claro. Job tenía el hábito de
lo primero que hacía era en adoración a Dios. Claro, una comunión Entonces, con Dios. Cuando vemos que estos dos personajes, Job y este personaje, Daniel, vemos que tenían de costumbre estar en conexión con Dios. Así Claro. es. Entonces, cuando vinieron los momentos más difíciles, Claro. más complicados, ellos no se detuvieron a mirar, no, ya es momento difícil, ya no lo voy a hacer. No, ellos seguían y proseguían. Intensificaron Sí, más sí. esa Claro, comunión. porque sentían la necesidad más ahora de estar en Claro. comunión con Dios. Claro. Claro. Y Daniel, como usted mencionaba, pastor, como él tenía la costumbre, esta no era la primera vez que vemos a Daniel postrado delante de Dios. Sí. Exacto. Cuando se presentó allá en el palacio del rey Nabucodonosor, Sí. la oportunidad el decreto, ¿qué hizo Daniel? Como era su costumbre, fue a orar y oraba Claro. 3 veces al día. O sea que Eso dice la Daniel Biblia, era un justamente. hombre de oración, estaba acostumbrado a orar. Claro. Cuando él necesita recibir el sueño que Dios le había mostrado al rey, Ajá. Daniel 2, él va a orar, ¿no? Ujú. Daniel 6 también él nuevamente va a orar. Daniel capítulo 9 otra vez él va a orar. Y recibe respuestas rápidas. Sí. Por ejemplo, en Daniel 9 él no tuvo que esperar mucho. Él ora y entonces el ángel Gabriel baja y le dice, mira, tú solamente oraste y instantáneamente fue escuchada tu voz. Y yo he venido para darte la respuesta porque tú eres muy amado por Dios. Ay, Wow. sí. Qué Entonces, palabra de parte de ese Dios. concepto deberíamos Ujú. tenerlo presente nosotros cuando oramos. A veces pensamos que oramos y parece que Dios no escuchó nuestra oración. O no pasan del O techo. no pasó del techo porque de repente no estoy orando con fe. Pero la Biblia dice, nada más que Daniel se arrodilla, busca a Dios y ora, Dios ya escuchó la oración. Así Ese es un principio grande que debemos nosotros recordar e interiorizar también. Ujú. Y Sí, qué interesante. Y que Dios esa escucha parte. todas las oraciones. Exactamente. O sea, porque a veces, como estábamos conversando ahora, pensamos de que necesita la oración subir como si fuera un incienso Ujú. hacia el cielo. Y simplemente, por medio del Espíritu Santo, el Espíritu Santo está ahí acompañándonos. Y los está ahí con ángeles nosotros. Y también. los ángeles. Y wow. los ángeles también. Acampan alrededor de aquellos que están orando fervientemente a Dios. Amén. Y los ángeles también tienen una función especial en llevar esas oraciones delante de Dios. Claro. Los ángeles están alrededor cuidándonos mientras estamos orando porque, como dijimos, hay una guerra espiritual. Cierto. El combo Y completo. cuando uno está orando, me imagino que Satanás no quiere que uno haga eso. Claro. Y los ángeles están Distraernos. ahí por parte de Dios para protegernos. Cierto. Ahora, en relación a lo que motivó a Daniel a orar, porque él es un hombre de oración, ya eso lo tenemos claro, ¿no? Pero en el tiempo en el cual describe Daniel capítulo 10, el contexto es que estaba a punto de celebrarse la Pascua, Ujú. que significa que ellos recuerdan de una otra manera la liberación que tuvieron de Egipto, ¿no? Así Ajá. es. En el año 1450 fue esa liberación y se celebra la primera Pascua. Sin embargo, el que Daniel esté sometido en Babilonia, viviendo otra esclavitud, Ujú. como que lo motiva a él, no solamente a celebrar y recordar lo que significa la Pascua para ellos, que es liberación, Sí. sino también lo motiva a orar porque ahora vive también en la misma, Y en la misma necesita dificultad. una liberación otra vez. Y imagínense, ya habían pasado más o menos unos 70 años que Daniel estaba viviendo bajo el régimen de Babilonia y otra vez llega la Pascua, entonces eso le permite a él de forma consciente, sobria, esa realidad de esclavitud, le permite entonces orar de forma seria, profunda, intencionada e intensa. Guau. Una oración Poderoso. ferviente esa de Tremendo, Daniel. o sea, la motivación, Ujú. la motivación. Y ahora sí, vamos al texto. Ok. Ya yo estaba lejos, pastor. Daniel 10, Daniel 10, 12 al 14. 12. Muy Ese bien. texto nos dice algo muy importante. Muy bien. Daniel 10, el 12 al 14 dice, entonces me dijo Daniel, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme,
y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Para muchos días. Muy bien. Ese versículo no solo nos hace recordar, a diferencia del capítulo 9, Daniel recibe respuesta rápida. Viene otra vez el ángel y responde. Pero en el 10 han pasado 3 semanas. Y claro, lo que decíamos hace un momento, ¿no? Estamos acostumbrados a ir todo rápido en este mundo, que Daniel también requiere la respuesta de Dios rápido, o sea, que sea ya. Sí. Pero pasan 3 semanas. Y el texto me dice que si bien la oración fue escuchada, también hay otra realidad que se destapa en este mundo, en este conflicto cósmico. Y es que hay una fuerza contraria que no quiere que de una u otra manera esa oración ejerza un poder en la vida del ser humano, en el desarrollo de la historia del ser humano, y está ahí en contra. Exacto. En contra. Y vemos aquí en la parte que habló Ashley, dice el versículo 12, dice, desde el primer día. Claro, aquí hablamos, vemos, en ese versículo vemos 2 puntos interesantes. Claro. Que Dios nos escucha desde el primer día. Sí. Y Dios mueve, el segundo punto es que Dios mueve a sus ángeles a favor de nosotros. Claro. Así es. O sea, cuando vemos aquí que Daniel duró 3 semanas, es porque había unas situaciones que Daniel no veía. Eso, que es parte de la realidad, pero que él no puede ver. Que Dios estaba trabajando todo en favor de su pueblo. Claro. Y a veces trayéndola a la vida de nosotros. A mí me gusta traer siempre la historia bíblica a mi vida, a la vida actual. Nosotros nos podemos sentir así, que duramos 1 año, 2 años, 6 meses orando por un proyecto, una situación que no sentimos que Dios no nos ha respondido. Pero tal vez tú no ves el panorama completo, que Dios está ayudándote y salvándote de cosas peores. Claro, y lo mismo ocurrió con Job. Había algo detrás del sufrimiento de Job. Claro, había una guerra espiritual. El gran conflicto se estaba desarrollando allí, pero Job no veía eso, y también pasó tiempo. Se cuestionó mucho. Se cuestionó mucho. Pero había algo detrás, así como también a través de lo que se cuenta en la historia de Daniel. Cierto. Ahora, en Daniel nosotros vemos la respuesta de Dios, pero no llega a Daniel. Lo que Daniel está pidiendo es que Dios trabaje en la vida del siguiente rey que iba a conquistar a Babilonia, sobre Ciro. Entonces pidiéndole, y claro, el enemigo de Dios lo que quiere es que Ciro pueda destruir de una otra manera y rápido al pueblo de Dios. Mas Daniel está intercediendo. Ahora, la oración no solamente ejerce una influencia en el ser humano, sino también en el contexto espiritual. Exacto. Porque el ángel venía a darle la respuesta. Pero se puso en su camino el príncipe de Persia, dice el texto, ¿no? Ahora tuvo que venir otro ángel, Miguel, que es mucho más fuerte y que de una u otra manera es único en su clase, a abrir paso. A interceder. A interceder para que la respuesta de Dios llegue a la vida de Daniel y sea una realidad. Entonces, la oración ejerce un poder fuerte, grande sobre la vida de cada uno de nosotros como cristianos. Y en la actualidad, en nuestro tiempo, en los que vivimos momentos difíciles, a veces nosotros podríamos pensar que orar es simplemente repetir lo mismo todos los días. Y capaz que eso se vuelva a veces una práctica, una monotonía, algo que ya no tiene mucho sentido. Pero en realidad cuando nosotros oramos, le permitimos a Dios interceder, trabajar, le damos el derecho. Porque nosotros tenemos libertad de elección. Exacto. Y Dios controla todo, pero no puede violar no puede interceder en mí si yo no le doy el permiso a Él. No puede obligarte. Claro, es contra su gobierno hacer eso. Porque es un Dios de amor y por lo tanto el amor se desarrolla en libertad. Y Dios respeta la libertad de cada uno de nosotros. Y vemos
aquí que también nos estamos enfocando en la oración, pero también parte de la oración es lo que trabajan en la oración, que son los ángeles. Claro. Sí. Los ángeles, muchas personas lo ilustran con Si había un situaciones. mensaje por ahí, la sociedad tiene ciertos conceptos, pero cuéntame, ¿qué decía ese espacio? Sí, en el espacio que habla el autor, que muchos conocen, datan de imágenes de niños gorditos con alas, pensando de que esa es la representación de los ángeles, porque en el Renacimiento, creo que en la época del Renacimiento, Sí. los pintores y escultores mostraban a los ángeles de una forma, digamos, inocente, Como los niños Puro, representan pureza. niños, pero vemos de que los ángeles son poderosos. Oye, la Biblia ya... Y muestra también más adelante la lección de que los ángeles, uno solo, venció a ¿cuántos? 185,000. $185,000 Son hombres muchos. en Uno un solo. solo momento. Uno solo. Claro. Uno solo, imagínense. Entonces, claro, la oración abre la posibilidad de que Dios actúe y trabaja a través de los ángeles. Wow. Y los ángeles vienen, de paso, cada uno de nosotros tiene un ángel Los ángeles que están está allí para sí. cuidarle, y que la labor más grande del ángel es presentarlo delante de la presencia del Señor cuando Él venga por segunda vez. Amén. Y decir, aquí está Samir, me lo has encargado y yo aquí lo he guardado, lo he cuidado durante todo ese conflicto cósmico y te lo presento como salvo. Wow. Así es. Poderoso. La situación de los ángeles, la función que ellos tienen, es tan increíble que a veces no nos damos cuenta el trasfondo que hay allá. Sí. De que los ángeles buscan de alguna u otra manera conectarte con el cielo. Sí. Claro, De conecta. que tú recuerdes, oye, Dios está acompañándote. Ujú. Él me mandó para cuidarte. Claro. Que los ángeles estén escuchando nuestras oraciones es algo magnífico. Así es. Eso te da una vislumbre, un pensamiento de que Dios nos quiere, Claro. Dios nos cuida, Dios siempre está pendiente de nosotros. Ujú. Sí, y quiero destacar que la hermana White dice que hay ángeles que son comisionados específicamente para responder a las oraciones. Claro. Y eso es un acto de amor de parte de Dios. O sea, Él manda ángeles del cielo comisionados solamente para eso, para responder. Wow. Es como tú dices, Amir, es que Dios nos ama, Él busca la forma de que nosotros estemos bien. Y de ahí viene que Él es un Dios bondadoso, un Dios de amor. Todo lo que Dios hace por nosotros es en pos de ese Imagínate amor. que no nos dejará solos a la deriva. Ay, Dios mío. Claro. Si cometemos errores así con los ángeles, imagínate a la deriva. Solos. Wow. Entonces, queridos hermanos, amigos, la lección nos deja claros. Cuando nosotros oramos, no solamente le damos el derecho a Dios de trabajar en nuestras vidas, de interceder en medio de nuestras dificultades y Amén. necesidades, sino también Él tiene a disposición Ujú. un ejército, miles Así de es. ángeles para que puedan socorrernos a cualquier hora y en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia. Amén. ¿Cuál sería tu forma de cerrar y de resumir lo que has aprendido de esta lección, Samir? De que Dios nos escucha desde el primer día. Amén. Tener conocimiento de que a pesar de que tu oración sea como un susurro, Él nos escucha. Desde el primer día, vemos aquí de que con Daniel, en el primer momento que Daniel comenzó a orar, ya Dios estaba lo había trabajando. escuchado Claro. y estaba trabajando y que había mandado sus ángeles. Solamente que si a ti Como hay un tú has conflicto mandado, cósmico, exacto, tú no has mandado una oración a Dios y no sientes que te ha respondido, espera, tal vez Él te está salvando de muchas situaciones Así es. Claro. que Ujú. nosotros no entendemos. Pasó con lo de Job, pasó también con lo de Daniel. Imagínate, también puedes pasar en tu vida. puede Claro. pasar en nosotros. Entonces, Ujú. debemos estar seguros de que Dios nos escucha y que va a mandar a sus ángeles a socorrernos. Claro ¿Cómo que lo sí. resumirías? Yo quiero terminar con un pequeño fragmento de la lección Poderosa que dice, nació. no estamos solos en la guerra espiritual contra Satanás y el pecado.
todo el cielo se vuelque en ayuda y apoyo a los hijos amados de Dios. Amén. Amén. Esto nos quiere decir entonces, y en resumen esta lección, que aunque se esté librando una guerra espiritual y que hayan fuerzas sobrenaturales que quieran que nosotros pues no estemos cerca de Dios o que no nos salvemos, Dios y todo el cielo se moviliza en pos de sus hijos. En Él favor está, de nosotros. Así es. Muy bien. Yo quisiera recordar, es posible que en estos momentos usted pueda estar pidiendo algo, pueda estar orando a Dios y Dios no responde. Acuérdese, vivimos en un conflicto cósmico y existen razones claras, fuertes y contundentes por la cual la respuesta no llega. Pero usted debe entender, Dios está al control de todo, Él conoce su oración y Él responderá en el momento preciso. Hay una promesa en Filipenses capítulo 4 versículo 6. Por nada estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios a través de oración con acción de gracias. Amén. Es decir, presentémosela a Él. Pero es que Dios no me responde. Bueno, en el versículo 7 hay una promesa. Por si acaso Dios no ha respondido nuestra oración. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. A veces los problemas son tan grandes que de pronto la respuesta no sea tan necesaria, pero sí sea necesaria la paz. ¿Y qué más que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento? Amén. ¿Qué mejor que eso? Así Que el es. Señor les bendiga y nos permita no solamente recordar que la oración es un espacio para comunicarnos con Dios, sino también le damos el permiso a Dios para trabajar en nuestras necesidades y también en la vida de otros. Que el Señor les bendiga. Hasta luego.